Hola traders, soy Marlon Martínez, soy el fundador de tradingconprecionyvolumen.com y en este video quiero hablarte un poco de lo que veo yo, lo que pasó después de las elecciones tan esperadas esta semana en los Estados Unidos. El día martes se celebraron las elecciones en Estados Unidos y bueno, ya deben saber que Trump fue elegido y bueno, eso ha generado pues ciertas especulaciones, que el dólar se fortaleció, que las acciones se dispararon. Yo quería ver y quería irme como atrás a ver cómo estaban los gráficos desde semanas atrás y hacer un poco de análisis posterior a este resultado que ya entonces conocemos del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Vamos a analizar especialmente qué pasó con el dólar, qué pasó con los índices bursátiles y qué pasó también con el Bitcoin y en general las criptomonedas. ¿Y por qué incluyo al Bitcoin y a las criptomonedas? Porque no soy un experto en este tema, pero por gente que conozco, amigos que conozco, tengo entendido o me han hecho saber de que Trump es una persona que promueve bastante el tema de las criptomonedas. Creo que incluso hasta hay una criptomoneda con su nombre, no sé si es que tiene que ver algo con el surgimiento de esta criptomoneda, pero la quise entonces también hablar de las criptomonedas, dado ese hecho de la elección de este señor Trump. ¿Listo? Veamos entonces qué pasó con el mercado, qué pasó especialmente ese día, pero también qué pasó en semanas previas. Esto que están viendo en pantalla es el índice del dólar en marco semanal. Analicen lo interesante de lo que pasó semanas atrás, unas 5 semanas atrás, 6 semanas. El mercado había encontrado una importantísima zona de demanda que desde el año pasado el mercado había utilizado para allí causar un breakout alcista. Todo este proceso, que fue un proceso de un pullback complejo, alcanzó esa zona hace unas semanas atrás. Y desde allí el mercado viene disparado al alza en las últimas semanas. Así que no es que las elecciones causaron que se disparara el dólar. El índice del dólar viene disparado hace semanas atrás, ¿ok? Veámoslo en marco diario. Fíjense que por aquí arrancó ese rally alcista tremendo del índice del dólar. Y analicemos particularmente ya, acerquémonos a la fecha en la que se dieron las elecciones este pasado martes. ¿Qué había hecho el mercado? Fíjense esto en marco diario. Desde aquí incluso el mercado se mueve con un gap acá en el índice del dólar, por lo menos aquí en esta plataforma, en este broker, se dio un gap alcista en horas de la noche el día martes, pero ¿dónde estaba situado el dólar en esos momentos? Primero ya te mostré que había una fuerte tendencia al alza y segundo el dólar estaba en una tremenda zona de soporte en marco diario. Fíjense, toda esta fluidez. Aquí hubo algunas pausas y aquí hubo una pausa significativa, toda una vela diaria envolvente roja donde habían ventas atrapadas allí, probablemente ventas que el institucional bajó de nuevo en este pullback para encontrar esa zona de demanda, cerrar esas ventas, y ese cierre de ventas son compras, es liquidez y es una interesante zona de compras porque allí ya el mercado después de esta pausa continuó al alza. Así que este pullback realmente no cambia la estructura en marco diario, la estructura sigue siendo vigente. El mercado la venía buscando desde semanas atrás y al momento de las elecciones el mercado se encontraba en ese soporte. Quiero que veamos un poquito lo que sucedía por acá en H4, por aquí había una zona de volumen, por aquí había demanda y el mercado lo que hace es no romper la estructura bajista, sino continuar al alza. Y aquí quiero pasar al pizarrón para explicarte un concepto que lo tienes que tener muy presente de acción del precio y lo que es en general oferta y demanda. Voy a pasar aquí al BOAR, quiero mostrarte algo. Con frecuencia el mercado necesita volver a esas zonas de oferta y demanda. Lo va a hacer, esa es la dinámica constante de la ley de oferta y demanda. Entonces, el mercado cuando hace, por ejemplo, nuevos altos en una tendencia alcista, arranca desde un pivot, desde un bajo y genera un nuevo alto. Es muy común ver cómo el mercado vuelve eventualmente a testear estas zonas. No siempre, a veces hay retrocesos que no son tan profundos, pero no se extrañen de ver retrocesos que llegan 100% a la zona de demanda para continuar
al alza, ¿ok? A veces incluso esos retrocesos se conocen como retrocesos complejos o complex pullback. Un complex pullback puede ser algo como esto. El mercado genera un nuevo alto y hace algo como esto, fíjense. Este pivot no es un pivot válido todavía, es un pivot de información en el que tentativamente uno pensaría que se va a generar un nuevo impulso y luego el mercado puede hacer algo como esto. El hecho de haber roto este nivel, la estructura no está cambiando a bajista, tal vez en unos marcos inferiores a este, estoy suponiendo que estos son marcos, pongamos, diario. Si yo veo el marco diario y veo esta estructura, la estructura no está cambiando a la baja. ¿Por qué? Porque mi pivot de referencia es este. Este es el bajo que ha generado el último alto, así que este es el bajo válido, el bajo de referencia para analizar un posible cambio de tendencia. Así que esto no es un bajo válido en el que ante este movimiento yo diga cambió la estructura a la baja. No, esto es un complex pullback que no ha generado un cambio de estructura porque el bajo válido que generó el último alto es este. El mercado podría llegar hasta allí, no romper, acumular de nuevo y empezar de nuevo una tendencia alcista. ¿Ok? Esto que te estoy mostrando ahora sigue siendo una tendencia alcista en la medida que este pivot nunca se rompió. Esto sería un retroceso complejo, también conocido como un complex pullback. Bien, entonces, volviendo al índice del dólar, el marco diario, el activo nunca rompió, el mercado nunca rompió este pivot del marco diario. La tendencia era vigente al alza. Se nota aún más cuando me paro aquí en una visual de semanal. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el índice del dólar continuó fuerte. No es que se hizo fuerte con las noticias, continuó fuerte con las noticias. Tengan eso en cuenta. Bien, vamos a ver ahora el mercado de los índices bursátiles. Quiero pasarme ahora a mi plataforma FTMO, a mi cuenta de fondeo, porque allí hice una operación con un índice bursátil, particularmente no fue un índice americano, y allí te quiero hablar de otro tip importante, la correlación de activos. Así que me mudo aquí un momento a FTMO y seguimos aquí con la explicación. Quiero mostrarte el Standard & Poor's. Analicemos índices bursátiles, pero no voy a pasar por todos. Quiero ver, voy a tocar o a explicar, dar la explicación con el S&P 500, uno de los índices más importantes americanos, el S&P 500. Fíjense de nuevo, vamos al semanal. El semanal es una tendencia totalmente alcista desde por acá, que cambió por allá en el 2022, después de esa importante caída que tuvo el mercado bursátil. El mercado cambia al alza y luego inicia una trepada tremenda. Incluso por aquí hubo un pullback profundo, digámoslo así, pero aún así la tendencia era vigente. Miren cómo lucen de bonitas nuestras herramientas de nuestra plantilla avanzada de nivel 3. Una trend line aquí en verde significando compras, una nube también advirtiendo compras, y el mercado seguía tendiendo, respetando los pivots. Miren que el último pivot de referencia, el último pivot en el que el mercado hizo una pausa, el último, que a mí llaman order block, quienes estudian Smart Money, oferta y demanda, aquí hubo una pausa que no rompió este previo pivot y el mercado continuó al alza. Este punto, este pivot, este bajo había generado el último alto más alto, que era este. Este bajo había generado el último alto más alto, que era este. Voy a verlo un poquito aquí con lupa en el marco diario. Más o menos desde este punto, ¿cierto? Desde este punto se generaban el último alto más alto, que era esta zona más o menos. Y hace unas semanas atrás, aquí me ayudan un poco las herramientas de volumen. Estas líneas horizontales son parte de nuestra plantilla de nivel 2. También la usamos en nuestra plantilla de nivel 3. Estas líneas horizontales son las mayores zonas de volumen por semana. Así que es fácil tener una lectura de que aquí hay una semana, aquí hay otra semana y otra semana. Entonces fíjense que unas semanas atrás, previo a esta semana, estoy aquí en marco diario, 5 días. Y esta es horizontalmente el punto en el que inició y terminó la semana. Acá unas semanas atrás, durante 3 semanas el mercado se pausó, el S&P 500 se pausó, no generó nuevos altos
y lo que hizo fue un pullback, que de nuevo fue un pullback a una zona de demanda, a la previa zona de demanda, al pivot previo que generó el último alto y nunca lo rompió. Este mercado se había pausado en esta zona desde la semana previa a esta de las elecciones y desde el viernes pasado el mercado ya había generado una interesante vela de demanda aquí, que es esta Hanging Man. Es una vela de demanda, tiene una mecha hacia arriba, eso denota demanda, y ya el día lunes, previo al martes de las elecciones, genera una doji interesante, también estancando el precio en la zona. Y desde allí el mercado acumula en esta otra vez, insisto, zona de demanda y vuelve y se dispara al alza. Quiero aquí volver al pizarrón y volver a pintar algo para explicarte que eventualmente esas zonas de demanda no necesariamente tienen que ser pivots, en ocasiones son pausas laterales. Miren, el mercado puede ser algo como esto, ya les lo mostré, desde una zona de estas en la que hay un pullback, ¿sí? Se genera un order block aquí y el mercado genera un movimiento alcista. En ocasiones, bueno, ya te expliqué, el mercado puede buscar estas zonas de demanda, volver arriba, pero también esas demandas pueden ser laterales, por decir algo como esto. Movimiento ahí un poco sucio, de ida y vuelta, pausa y genera un nuevo alto. Aquí también hay importante demanda, ¿ok? El mercado generalmente no es de extrañar que venga a hacer algo como esto, ¿sí? Y continúe al alza. Ese fue el caso del SP500. Fíjense que esto es una pausa que no luce tanto como un pivot que desciende y genera como un pico para generar un nuevo alto, sino que se pausa lateralmente, allá hay demanda porque desde esa pausa luego se genera un nuevo alto. Y fíjense cómo el mercado retrocede semanas atrás, aguanta allí, empieza a acumular y entonces genera después de las noticias ese dispare tremendo de continuación alcista. Para mí simplemente el institucional lo que estaba era en una zona perfectísima para acumular y luego con las noticias utilizar ese momento, ese evento para inyectar compras que ya agotaran totalmente la oferta y dispararan el precio. ¿Ok? Vamos a verlo en marco de H4. En marco de H4, fíjense cómo el mercado aquí retrocede, hace un cambio de tendencia en un marco como el de H4. No había cambiado en diario, en H4 sí hubo cambios de estructura, pero aquí encontraba esa zona de demanda del marco diario. Y acá ya en el interín, esto empezó desde la semana pasada a aparecer la demanda, las compras, desde el viernes pasado, ¿ok? Y incluso antes de la noticia ya el mercado estaba cambiando la estructura. En H1 ya se vio un cambio de estructura. Fíjense que quienes tenemos aquí ya el sistema avanzado, aquí hay un cambio de estructura, acción del precio y elementos también del sistema advirtiendo cambio en la línea trendline de nuestro sistema. Aquí un patrón de ida y vuelta en cuadros amarillos, la nube, seguramente también teníamos elementos del Maxwell, en fin, en H4 teníamos incluso aquí un elemento indicador importante de nuestro sistema y otros elementos que no va a entrar a detalle acá por tratarse de cosas que son de nuestro sistema. El punto es, para que me entiendan, la demanda estaba apareciendo, se estaba posicionando previo a las elecciones sin todavía conocer quién iba a ser el presidente electo. Así que aquí ya con las noticias el institucional aprovecha ese evento, esa euforia y termina de comprar lo que quería comprar, dispara el precio, se va a la oferta se vence, el mercado ya acumula desde una interesante zona de compras y boom, para arriba. Yo no me lancé particularmente yo quise estar muy cauto en el mercado a pesar de tener una lectura técnica, en todo caso como que se siente uno un poquito de cuidado allí, cauteloso con las noticias y quise estar un poco alejado de lo que era el mercado del dólar y el mercado de los índices bursátiles americanos. Fíjense que encontré una oportunidad en un índice japonés, el JP 225, es el índice de las 225 acciones más importantes de Japón. En el grupo privado de nivel 3 advertí, previo a las elecciones, ya por allá creo que como el lunes, que se podía venir una importante oportunidad de compras para el JP
2.25, se los voy a enseñar aquí. Este activo venía también en una zona de demanda en diario. Quiero mostrárselo en H4 que luce bien interesante acá todo el cambio. Fíjense, aquí hay un pullback. Este pullback encuentra zona de demanda acá, este pullback encuentra zona de demanda y entonces el mercado, incluso una vela, parece que hubo un gap aquí, abrió, envolvió completamente la zona, rompió, siguió, ya hizo el claro rompimiento de esta estructura, pero luego se viene un pullback a la zona de volumen, incluso se testea muy bien el POC de volumen, miren, casi que se testea al pic el POC de volumen, allí encuentra demanda y se agota el pullback. ¿Qué es lo que siempre nosotros buscamos? Señales de agotamiento de un pullback. No entres porque simplemente trazaste un Fibonacci, entonces el pullback va a llegar a 61.8 o a 50 o lo que tú hayas visto funciona mejor. Siempre cuida de que las reacciones aparezcan y no simplemente por una sensación o una suposición. Si tú supones que va a haber un pullback a una zona y queremos comprar ese nuevo impulso, deja que aparezcan señales que indiquen que sí está apareciendo lo que tú crees que aparecerá en esa zona. No simplemente llegó allí, compres. Eso no, así no se hace el trading. El trading se hace reaccionando ante las reacciones del mercado. ¿El mercado reaccionó? Sí, reaccionó, está apareciendo la demanda. Mira, velas envolventes, cambios, roturas de M15, roturas de M30, roturas de H1 en esta zona de demanda. Ok, también me coincide con Fibonacci, esto, lo otro. Bueno, son cosas adicionales que están bien, pero siempre cuida de lo que esté haciendo la acción del precio, que realmente aparezcan esas señales de agotamiento de un pullback. Aquí aparecían señales de agotamiento, yo planteo la hipótesis en el grupo privado de nivel 3 y me lanzo en una muy bonita compra, para la cual hago un cierre parcial aquí, fíjense, compro aquí, cierre parcial acá, me protejo en trailing stop y ya el mercado hace de nuevo otro pullback y me saca en trailing stop positivo en todo caso, pero miren lo bonito, ¿qué operaba yo aquí? Un cambio de estructura, un pullback y entonces la supuesta continuación, ¿ok? Posterior a haber visto todo este cambio de estructura. Pero, aquí va este tip. Esto lo hice también, más allá de que analicé el activo, lo hice apoyado con la idea de lo que estaba pasando con el mercado bursátil, con los índices en Estados Unidos. Esto sucedió muy cercano al movimiento de los índices americanos. Los europeos empezaron a mover y algunos otros asiáticos también, no todos, pero algunos se movieron y entonces yo me aproveché de esa correlación del mercado de índices bursátiles. Entonces aprovecha las correlaciones entre el mercado del dólar, busca correlaciones con el mercado del dólar, lo enseño desde el curso de nivel 1. Si estás operando la idea de un dólar fuerte, entonces seguramente estás procurando compras en un, no sé, USD CAD, USD CHF, y si ante también esa tentativa de dólar fuerte, también entonces estás con una idea posible de un euro dólar a la baja, ¿sí? Eso es actuar de manera correlacionada, que tú tengas un apoyo del mercado correlacionado en aquellas hipótesis que estás planteando, pero no solo con el dólar. Mira cómo lo hago aquí con criptomonedas, con índices bursátiles, y ya te voy a mostrar también qué hice también con criptomonedas y también pensando un poco en esa lógica de correlación. Aprovechate, por ejemplo, cuando veas el mercado de los metales, ¿sí? Los cruces del oro frente al euro, frente al USD, frente al australiano, la plata. Entonces, ese mercado actúa ciertamente de forma correlacionada. Si operas acciones, por ejemplo, yo no opero acciones, antes llegué por ahí a experimentar algo, pero cuando operes acciones, vas a comprar una acción de Microsoft, vas a comprar Google, mira cómo está el índice Nasdaq, porque esas acciones pertenecen a ese índice, así que cuida siempre los mercados correlacionados para que ellos te den más información y confluencia y apoyen la hipótesis que estás realizando o te den un disparo de alerta para que te diga pilas, ten cuidado con esa hipótesis que estás planteando. El mercado correlacionado está totalmente contrario a tu idea. ¿Qué otros mercados correlacionados? Las criptomonedas, ¿sí? Entonces ya te voy a mostrar también este análisis que hice en una criptomoneda, en el Ethereum, aprovechándome también de esa explosión que estaba dando el Bitcoin. Entonces, conclusión, índices bursátiles
venían fuertes al alza, hubo una pausa previo a las elecciones, se encontró una muy buena zona de demanda, el mercado, veámoslo aquí gráficamente, el mercado vuelve y acumula en esta zona de demanda, no la rompe, no cambia la acción del precio, sigue siendo alcista del marco diario y por supuesto el semanal, y el mercado continúa lo que venía haciendo desde semanas y tal vez, sí, desde más de, a ver, esto viene alcista desde 2023, ¿listo? Entonces, continuación. ¿Qué pasó con las noticias? Continúa al alza. Bien, criptomonedas. Veamos lo que pasó con el Bitcoin, también muy interesante el Bitcoin. Vamos aquí a marco semanal. Fíjense que en marco semanal, todo este movimiento acá de varias semanas nunca cambió la estructura. Esta era una zona interesante de reacumulación, recuerden, esas zonas a veces son pivots, pero a veces son laterales y continúan al alza. Desde esta zona, importante porque son varias semanas, se genera el último alto más alto que es este. Y todo esto que duró muchísimo tiempo nunca atentó contra esta zona. Todo esto fue un complex pullback que nunca rompió esta zona. El mercado era alcista a pesar de que ustedes vean semanas y semanas aquí vendedoras también. Cuando digo alcista no quiere decir que pues, en nuestro trading de mediano y corto plazo, incluso swing, no necesariamente quiere decir que vayamos a comprar, no, digo en cuanto a la estructura macro semanal. Por supuesto que aquí si operamos H1, H4 vamos a encontrar oportunidades de venta, en fin, incluso diario. En el diario seguramente esto fue un ir y venir de roturas al alza y a la baja, pero por acá, ya cuando el mercado continuaba al alza las últimas semanas, estas últimas semanas acá, esta pausa se empezaba a notar ya una continuación alcista. Puede tal vez lucir un poco mejor, más clara por aquí el marco diario. Así que desde semanas atrás, el Bitcoin había parado ese complex pullback y ya seguía al alza. Y de nuevo, quiero enseñarles aquí cómo este mercado aquí había hecho un descenso días atrás a las elecciones, de nuevo a una zona de demanda en marco diario que, al igual que en el índice, al igual que en el S&P, nunca rompió. Llegó allí se quedó, llegaron las elecciones y en esa zona el institucional era reacumulando. Era una zona perfecta para reacumular, así que no es para nada disparatado de que de esa zona se vuelva a iniciar un impulso alcista. Esto que te acabo de pintar en los tres mercados que te mostré es lo que te enseñé hace un momento acá. Retrocesos a previas zonas de demanda. Laterales o tipo pivot. ¿Cómo es una lateral? Así, por ejemplo, ¡pran! Vuelves, acumulas y vas. Te lo mostré en los tres mercados. Este no fue la excepción, llegó hasta aquí y de ahí se disparó. Vamos a verlo un poquito en H4. En H4, aquí hace el pullback. Se encuentra una fuertísima zona de volumen, incluso dos POCs acá. Miren cómo nuestro sistema aquí, la nube H4 advertida alcista. Esto es para quienes ya conocen y tienen nuestro sistema de nivel 3. Aquí había unas señales interesantes. Yo no opero, aquí vuelvo al tip de analizar qué está pasando con el mercado y apoyarse o buscar algún correlacionado. El Bitcoin, como yo lo veía por allá tan arriba, como que no me llamaba la atención, en cambio, pero él seguía atendiendo la estructura alcista. Lo que pasa es que uno tiene una noción de como que no quiere comprar tan alto, ¿no? Eso es una noción, un sentido común en el trading. En cambio, el Ethereum sí se veía en soportes, y me aproveché un poco de esa idea. El Bitcoin sigue fuerte, Me fui con esa idea al mercado correlacionado y aproveché esta hipótesis que, por cierto, la planteé, una hipótesis con el Ethereum, la planteé en el grupo privado de nivel 3. Fíjense que siempre mis imágenes suelen ser en H4. Advertía un potencial movimiento alcista. Todavía creía que podía haber algo de pullback según algunas señales de M15. Pero en todo caso, me lancé con algo de riesgo. Estuve desafortunado en lo siguiente. No coloqué todo mi riesgo
coloqué solamente el 30% del riesgo que iba a colocar, porque quería ver si el mercado me hacía un tantico de pullback, incluso lo comento acá, para comprar a un mejor precio. Así que hice una primera compra colocando un 30% de mi riesgo, del 1%, coloqué una tercera parte y lancé la operación, y te la voy a enseñar. Y me quedé aguantando un poco si había un tanto de pullback para lanzarme con el restante. Nunca se dio ese pullback y el mercado salió disparado. En todo caso me fui con algo. Fíjense, aquí está la entrada. Por aquí yo planteo la hipótesis. Miren qué bonito estaba el soporte del... miren que el complex pullback del Bitcoin no se acercó a la zona de demanda previa. Déjame enseñártelo de nuevo aquí. Estuvo un poco, no tan quebrado a la baja, un poco más subido y nunca alcanzó esta zona, ¿cierto? Nunca la alcanzó. En cambio, el Ethereum sí lo hizo, fíjense. Esto es complex pullback. Este es el último alto generado desde este pivot. Y todo esto que se ve aquí es puro, está sucediendo en el interín del impulso. Todo lo que suceda en el interín del impulso no ha pasado nada en términos de cambio de estructura. Claro, aquí habrán oportunidades de venta, de compra, incluso a quienes somos swing, aquí las hay. Lo que digo es, en un análisis estructural semanal, el mercado estaba en una perfectísima zona de demanda que nunca había roto desde varias semanas atrás. Estas velas, aquí hay varias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 8, 10 semanas, el mercado llegó hasta esa zona de semana y ahí encontró esta zona de demanda, volvió a acumular, no rompió, probablemente hasta cerró pendientes de ventas por acá con estas velas, que son compras, encuentra liquidez, vuelve a acumular una buena zona, un buen soporte, una zona institucional, desde ahí se generó un nuevo alto, así que vuelve a acumular, ya te lo he pintado varias veces acá en el pizarrón, empieza a acumular, no cambia la estructura, va, viene, no genera nuevos bajos desde ese soporte, en marco diario, sino que por el contrario empieza a generar como una especie de tendencia alcista aquí, ¿sí? Y fíjense que por aquí yo planteo, aquí estoy en marco diario, por aquí planteo la compra. Era un muy buen soporte. Se reunían elementos también del sistema, otros elementos más allá también de la acción del precio. Siempre tenemos la parte de análisis técnico, ¿sí? Pero que acompañamos para afinar mejor con nuestro sistema avanzado de trading. Bien, por aquí planteo la hipótesis, ya te la mostré en nuestro grupo privado de nivel 3. Si quieres acceder a él, ya te cuento en un momento qué puedes hacer. Allí yo planteo la hipótesis y miren este movimiento explosivo también. Al tiempo que el Bitcoin, por allá martes en la noche, elecciones, Trump, todo este cuento, vuelve y genera otro impulso, pues el Ethereum le sigue el camino y me aproveché de este tremendo movimiento. También aquí un apoyo del mercado correlacionado, un primer cierre parcial acá y ya un cierre definitivo acá, porque ya tenía que hacer cierre para mi ciclo de facturación con FTMO. Excelente también entrada con el Ethereum. Bien, te he mostrado lo que ha pasado esta semana, lo que yo veo, cómo lo interpreto. Es mi punto de vista. Si tú tienes otro punto de vista, coméntamelo, déjalo en los comentarios del video. Si te gustó este video, dame un like. Y si no conoces mi academia, déjame te comento aquí un poco, que además te voy a dar una noticia genial. Esta es mi página, tradingconprecionyvolumen.com, y durante todo este mes de noviembre estamos en un 50% en todos los niveles académicos de nuestra academia. Hay un curso gratuito, por supuesto, lo puedes tomar, te va a llevar a la página de Udemy para que tengas como algunas bases antes de adentrarte en los 3 niveles educativos que maneja mi academia. Digamos que ese curso gratuito es como el nivel 0, pero luego vas a tener 3 niveles educativos por delante. El nivel 1 también se encuentra en Udemy, es un curso que te lleva al expertise en análisis técnico. El curso de trading de 0 a experto en análisis técnico está en Udemy, es el nivel 1, pero por delante vas a tener los niveles ya de herramientas para perfeccionar esa información muy valiosa que te da el análisis técnico, pero que vale la pena con herramientas que te ayuden con mayor precisión, con el volumen, con los predictivos, con el forecast que tenemos.
ser más asertivos en la determinación de zonas, en la determinación de momentos, el timing de las entradas. De eso se tratan los niveles 2 y 3, ¿ok? Bien, te veo en un próximo video, seguiré haciendo análisis, seguiré haciendo videos como este. En todo caso, siempre estoy muy activo en los grupos para quienes ya tienen nuestras herramientas, nuestro sistema, pero también hay un canal gratuito de Telegram, te lo dejaré también en los comentarios para que te sumes si quieres ir conociendo un poco de mi academia y todavía no haces parte de alguno de los cursos. Bien, te veo en un próximo video, soy Marlon Martínez, hasta pronto.